Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. la cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Qué tal, bebés? ¿Cómo están? Listos para un nuevo episodio Para de un podcast. Una maravillosa historia, una flipante aventura. Un martes más. Hoy sí va a ser una flipante aventura. Martes Sí, va a mágico. ser una flipante Ahora va a aventura. ser una flipante aventura, sí. A todo gas también. A todo gas. A todo- Como el capítulo pasado. El capítulo pasado también estuvo bueno. Y- Pero bueno, Pues Pues, no tenemos nada que festejar en estos días, ¿no? ¿verdad? pues no. estar vivos, tal vez. sí. Y que nos escuchan. ¿Qué día es hoy? No sabe sé, decirte. güey, un día de mayo. Un día de mayo, bueno. Es No sé como si sea el 24 de mayo. 24 de mayo, exacto. Ah, bueno. Ya pasó el día internacional de la mujer en matemáticas. Y ya pero- pasó El el 12 de día- mayo, ya. Ya pasó el 10 de mayo, ya pasó el 15 de mayo, Día del Maestro. Día del maestro. Es, Los valecitos de De los Valecitos, libros. sí. Bella profesión, bella profesión. ¿Tú qué tal, Eduardo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, y pues solamente un anuncio dominical, suscríbanse Oh. a Patreon, si pueden, si gustan apoyarnos ahí desde $1 al mes, si no pueden hacerlo, tú traes la música de fondo, la de iglesia, y si no, con que nos escuchen en YouTube, se suscriban, comenten, compartan, con eso ya nos hacen un favor. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en Spotify o cualquiera de sus redes auditivas. Redes auditivas. Iba a decir sociales, pero sus redes auditivas Donde escuchen preferidas. podcast. Donde nos escuche, por favor, dele me gusta, suscríbase. Pues no se puede en otra No sé, más que en pero- YouTube, pero mire, Si gracias. usted- si no se puede, inténtelo. Gracias por escucharnos y pues aquí estamos. Aquí está, done dinero, una quincena. Si usted ahora puede. que gané 20,000, ¿sabes qué? Ahí te van 15 para el podcast, ¿no? Ay, no. ¡Hola! O sea, Sí. así debería de ser. Bueno, y si- A esa persona le vamos a decir como le dijimos en el capítulo pasado, Ah, Terence Terence Tao. Entonces, Sí. usted done y bueno, pues ya si de plano no puede donar porque está en la misma carencia y pobreza que nosotros, pues al menos escúchelo y compártalo. por Y favor. dele like y Dele me suscríbase. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿De qué nos vas a hablar, Mike? Bueno, les quiero contar que llevo casi un año investigando sobre sucesos, personajes y chismecito matemático para traérselos al podcast, ¿no? Todo lo hemos hecho Un Pati semana Chapoy. con semana. Somos todos unos Pati Chapoy, nos estamos Tú eres tratando. Pati Chapoy, tú Daniel Bisoño y yo Pedrito Sola, güey. Va. Pero me parece increíble que a pesar de los múltiples capítulos que hemos dedicado a platicar de matemáticos afectados por la guerra, estas historias no se acaban, güey. O sea, hay un chingo de cosas que me encuentro más. El día de hoy les contaré de la increíble, filosófica, trágica, mágica y musical vida de otro matemático tocado por la guerra. Ok. Me refiero a Félix Felicis. Ah, no es cierto. ¿Quién es Félix Felicis? No No, entendí no esa te lo referencia. manejo. Sí, ¿no? La poción de la ¿No suerte. es Félix de- Felices? Es lo mismo, ¿no? No sé, ustedes son los que. Ustedes son los que son Bueno. aquí. No, Me pero refiero- sí, ya. Me perdón. refiero a Félix Hausdorff. No, bueno. No, nunca. Hausdorff, porque los pasos de Hausdorff. Es de ¿Rudolf? Hausdorff. Hausdorff. Ah, no. Hausdorff. Es de en topología, son los pasos de Hausdorff y también en teoría de modelos Teoría de la tiene medida también. Mm. Hausdorff medible, por ejemplo. y bueno, la parte más Nada más te abstracta, manejo Lebesgue. la parte más abstracta y teórica de las matemáticas, que es la teoría de modelos, que es cuando ya hablas de
cosas difíciles. Axiomáticas y cosas así ya bien Me perrísimas. suena eso, Hizo varias cosas, Hausdorff planteó varias cosas dentro de modelos. Bueno, es lo que iba a decir, o sea, quienes estudiamos matemáticas y en especial los que se dedican a la topología, seguramente que han escuchado ese nombre. Uh-huh. Al menos algún teorema o algún concepto han escuchado que algo se llama Hausdorff. Pero ahora les platicaré de su muy colorida vida, o sea, es una... Yo no la conocía. Dice el Chris, yo fui al Open House del Sams. No sé si sea lo mismo. Bueno. Tampoco es el Chris. Felix Hausdorff fue hijo de Louis Hausdorff, quien era un comerciante de telas, y de Hedwig Titz. Ambos eran judíos. Hedwig era su mamá. No era una... Un pajarito. No era un pajarito. Todo es de Harry Potter. Lo sacas de Harry Potter. Hedwig era la lechuza de Harry. Wey, era su mamá. Era o sea, blanca. Su mamá era y su papá, los dos eran judíos. Su mamá era lechuza. Nació... ¿No es de Harry Potter, güey? Ay, güey. No. Alguna vez Ay, la güey, vi, pero no. así como... Ni siquiera me acuerdo. Pero sí la vi. Pero estoy hablando de que la vi hace... ¿Qué les gusta? Me confieso ante la cámara, como... Güey, 8 años. No me acuerdo, la neta. Ay, el final de esa película está horrible, güey. Es el final más asqueroso que he visto. Se apuntan con la varita como 2 minutos y ahí se acaba y dices, güey, tanto trama para... Claramente no has terminado de ver la serie, güey. No sé que me acabó la peli, ¿no? Se apuntan y ya la quité mejor. Acabó horrible. Pero bueno. Bueno, todos... Bueno, a ver. Su mamá es Hedwig y su papá es Hagrid. Louis. Nació un domingo 8 de noviembre de 1868 en Breslau, Prusia, hoy Wrocław, Polonia, lo que hoy es Polonia, en el seno de una familia muy adinerada y bien educada, pues su padre desde la edad de los 14 años ya tenía la formación de un rabino y escribió cosas de investigación relacionadas con el Talmud, su papá. O sea, sí era gente bien educada y pues rica, ¿no? Claro. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a Leipzig, Alemania, donde el pequeño Félix pasó la mayoría de su vida, en Leipzig. De 1878 a bueno, nada más quiero dejar en claro que él nació en el 1868. O sea, de 1868 a 1887, o sea, de sus 10 años a sus 20 años, estudió en la Academia Nicolai School en Leipzig, que era una academia muy reputada por sus estudios de humanismo, ¿no? Y, bueno, lo que leí es que hay mucha gente famosa respecto al humanismo que ha salido de ese lugar, pero yo no conocía a nadie, entonces no lo puse porque... Dije, ¿para qué? Sí, ¿para qué? Dije, ¿no? ¿para qué? Pues, Allí sobresalió como un estudiante modelo y por muchos años recitó poemas en latín y griego en las celebraciones escolares de su escuela, así como el Día de las Madres y cositas así, ¿no? Él siempre era de los que, a ver, que se recite un poema en latín, Félix, ¿no? Y empezaba, ¿a ti qué cargaste? Sí. Durante sus estudios de preparatoria, no podía decidirse qué carrera estudiar. Hoy no, pobrecito. Ya que tenía muchos intereses. Matemáticas, música y literatura. Okay. De hecho, él estuvo así a nada de convertirse en compositor, pero claramente la presión de sus padres hicieron que se decantara por las ciencias, porque sus papás eran gente adinerada y no querían un músico muerto de hambre en su familia. Un soñador, sí. ¿no? Y bueno, pues se dedicó a eso. De 1887 a 1892, Hausdorff estudió los grados de matemáticas y astronomía en la Universidad de Leipzig, güey. Y tuvo la oportunidad de ir de intercambio a las universidades de Friburg y Berlín durante sus estudios de licenciatura y doctorado. Borracho pero buen muchacho, sí, ¿no? Exacto. Sus compañeros cuentan que era en extremo versátil, pues además de las clases de matemáticas y astronomía que iba a su carrera, también asistía a las clases de física, de química, de geografía, de filosofía, historia de la filosofía, lengua, literatura, ciencias sociales, historia de la música, pociones y defensas contra las artes oscuras. No lo querían en su casa. Sus ratos libres, herbología y... ¿No lo querían en su casa? No, era una persona muy curiosa, o sea... Sí, demasiado. Era juguetón. Era travieso. Traviesón. Incluso en la escuela se le conocía por ser un profundo admirador y un conocedor de la música de Richard Wagner. Richard Wagner nació 3 años antes de que él naciera y después
como te digo que él quería ser compositor, pues sabía un montón de música y pues uno de los grandes, Richard Wagner, de Alemania. Entonces él era así como un fanboy, ¿no? Así se cuenta como si fuera fanboy de Daddy Yankee o de... Por contradicción, ¿no? De Bad Bunny, güey. Así que así era Es que es músico. Y aquí músico Miguel nomás. ¿Le sabe la tocada? Entonces güey... ¿Le sabe a la tocada? ¿Sí le sabes a la tocada, Miguel? Autotocada. Ay, no. Digo, para que no se malentienda. Se graduó en 1891 como doctor en ciencias con sus investigaciones de aplicaciones de matemáticas a la astronomía. En su tesis de doctorado estudió la reflexión y la extinción de la luz en la atmósfera, que era un fenómeno que no se había estudiado mucho hasta ese momento. Todo esto bajo la guía de Heinrich Bruns, que era el director del observatorio de Leipzig, y Adolf Mayer, un matemático alemán que era como René Benítez o no sé, alguien famoso de Alemania en ese tiempo. No es, bueno, Mónica Klapp de la Facultad de Ciencias, ándale, ¿no? Haz de copas, exactamente. O sea, era una persona famosa, pero no... O como... Un matemático. Ergoenco del Politécnico, ¿no? Hasta no. tiene su página y tiene muy buenos cursos. No te lo manejo ese, güey. Yo tampoco. Hay que contextualizarlo, ¿no? Para otros. Sí, para los que Para los escuches. que no son- Para los polis, sí, cierto. Para los polis. Por eso joven, para los polis. En 1895 consigue su habilitación como profesor en la Universidad de Leipzig. La habilitación era como un examen que se le hacía para que él obtuviera una plaza de profesor asociado. Ujú. Pero entre su doctorado y su habilitación como profesor, porque te digo, terminó su doctorado en el 91 y su habilitación fue en el 95, entre esos 4 años, entre el 91 y el 95, completó un año de servicio militar en el ejército alemán y 2 años como computadora humana en el observatorio de Leipzig. Y casi le ayudó a Dumbledore a encontrar todos los horrocruxes. Le dijo, mira, ahí mandas a Harry, como cerdo al matadero, y ahí muere. Sí, o sea, ese güey era de todo, güey. No. Se quedó que en las varitas, que el primer duelo de asustado Potter, ni un poco. Quedó ahí el Chris. Es fallo. Sí, güey, él trabajó de computadora humana también. Todas las veces que hemos hablado de computadoras humanas, él también fue computadora humana. Él trabajó con Dumbledore. El Miguel bien seguro, sí, güey. Sí, güey. Le dijo a Frodo dónde estaba. Era de Hufflepuff ese, güey. Sí suena. Sí suena. Le dijo a Frodo cómo llegar al Monte Doom. ¿No? ¿Te lo sabías tampoco? No. No, ¿cómo le digo? Pero Frodo no es del Señor de los Anillos. Sí. Sí. Por eso te dije. Y no estabas hablando de... También Harry metí Potter. dos. También, güey. Metí doble referencia. Fue Fue doble una gol, güey. meta referencia. Cabrón. Bueno, mientras estuvo como profesor de matemáticas en Leipzig, su círculo de amigos era compuesto casi exclusivamente por filósofos y escritores, en lugar de científicos, porque ven que les dije que también interesaba la literatura. Sí, Le interesaba todo. ¿no? Todo, sí, ese güey era todólogo. Y también, de hecho, él estaba más dispuesto a hacerse de un nombre en el mundo de la literatura más que en el mundo de las matemáticas. Es por ello que bajo el seudónimo de Paul Mongré publicó más de 18 escritos de filosofía, literatura y poesía. De hecho, en los show notes les voy a poner un texto que dice de Paul Mongré, no sé cómo se pronuncia, pero es así como de metafísica, epistemología, no sé qué cosa, o sea, cosas así duras, ¿no? Y seguramente hay gente que estudia Paul Mongré y es matemático. Y es Hausdorff, ¿no? Sí. Está bien cabrón. Un biógrafo escribe sobre él. Como hijo de una familia adinerada, no tenía que preocuparse por hacerse de una carrera como matemático, porque ya tenía la vida resuelta. Uh-huh. Para él las matemáticas, tanto la docencia como la investigación, eran más una vocación que otra cosa. O sea, sí le gustaba y sí lo... Sí, pero era como... así, pues, era como lo que le gusta hacer y lo hacía porque tenía que hacerlo, pero también está más involucrado en otras áreas, ¿no? Donde sí quería hacerse famoso. Era el residente, ¿no? Diciendo, esto lo hago Sí, para sí. divertirme. Sí. Te lo manejo, güey. Sí, justo. Era... Residente, ¿no? Creo que el residente se inspiró en Félix Hausdorff. Sí.
también era rapero el Félix. En 1901, cuando era profesor asociado de la Universidad de Leipzig, quiso aplicar para una posición como profesor en Göttingen. O en Gotinga, que ya hemos hablado muchas veces que era como la donde Meca, están todas ¿no? las reatas voladoras de las Como helicóptero, ¿no? sí. Todos llegaban así, ¿no? Helicóptero. Exacto, Llegaban güey. como el inspector Gadget, ¿no? Sí. Sí, justo. Con su vergalóptero. Justo, así mero, güey. Entonces, él quería aplicar ahí, pues era la meca, güey, la chingonería. Pero su solicitud fue rechazada con 22 votos en contra y 7 a favor. Eso sí. Principalmente, y de hecho, ahí en la cartita, también voy a ponerlo ahí en los show notes, Sí, en el acta donde dicta, ¿no? Cuando el consejo se reunió para votar si lo aceptan como profesor y 22 votaron en contra y 7 a favor, fue porque él profesaba la fe judía. Ay, hijo de su... Y desde esa época, desde 1901 hasta su muerte, tuvo que lidiar con esta discriminación. Y entonces hasta aquí te iba bonito, pero aquí ya chingó a su madre todo. Sí. Aquí son bótate a la verga. Sí. O sea, pero eso habla de una Alemania. Ya, o sea, desde esas épocas ya era muy racista, ¿no? Sí, ya ahí les faltaba nada más un horno y ya empezaba. Sí, güey. Empezar a hornear, güey. Porque No, fue pero sí, 40 y tantos años después fue, ¿no? Ya. Sí. Porque tú no dices, menos, 30 y 30 tantos, sí. Fíjate que 30, 40. Pues en el 39, claro, ¿no? Empezó. Que uno contempla cuando empieza la Segunda Guerra Mundial como el conflicto. Sí, no, parte pero de ya ahí, eran años, pero ¿no? era algo que ya llevaba años, ¿no? Ya llevan gestando años Que ese justamente odio, ¿no? todo eso lo vivió Hausdorff, güey. Ujú. O sea, todo este pedo lo vivió Hausdorff. Madre. Ok. Entonces, aparte de la Universidad de Leipzig, Hausdorff también enseñó en las universidades de Bonn, Alemania, y en Greifswald, ¿no? Esta última era la universidad, hasta ahí tuvo que llegar Hausdorff. Greifswald era la universidad más pequeña de Prusia, güey. Y su departamento de matemáticas era aún más pequeño. Cuentan que... Era un departamento en la Roma. Güey, de tan chiquito no, pero que sí, estaba, literal, ¿no? no es lo que te iba a decir. Tanto así que entre 1916 y 1917, Hausdorff era el único matemático del departamento. Él era el jefe del departamento, era todo, güey. El coordinador. El único que daba todas las clases, todo. No había presupuesto. No había nadie que fuera, güey. Y además no aceptaban en otro lado porque era judío. Claro. ¿No? Siendo talentoso. Sí, güey. Fue hasta 1921 que gracias a sus investigaciones se le ofreció un puesto en Bonn, en Alemania. Pero esto después porque cuentan que durante todo este tiempo que estuvo en Prusia, como él daba todos los cursos elementales, porque no había nadie más, ¿no? Todos los cursos, pero en particular los elementales, que es donde más gente hay, sí, que eran como muy fáciles para él, se dedicaba mucho a escribir y en ese tiempo escribió su obra más famosa de teoría de conjuntos. Okay. Y entonces cuando la publicó, pues él porque estaba ahí, de pronto, ahorita no lo puse, pero vi que, leí que en ese tiempo se tradujo a un montón al alemán, bueno, él lo escribió en alemán, se tradujo al ruso, se tradujo al inglés, se tradujo al francés, porque fue así como muy revolucionaria. Y entonces por eso es que dijeron, oye, güey, ese es alguien que sí es importante. Entonces güey, le ofrecieron el puesto en Bonn y entonces ya se fue a Bonn, Alemania, ¿no? ¿En qué año? Perdón, en el 21. En el 21. Es que para ver, o sea, está escasos 10 añitos, ¿no? Ajá. De que... Justo en el 21 estaba terminando la Primera Guerra Mundial. O sea, acaba de terminar porque terminó en el 18, entonces todavía era así, estaba de la... 3 añitos, pero ya estaba también en puerta la segunda. La tercera. Esta está en puerta ahorita. Sí, está ahorita, güey, sí. No, bueno, y nada más para que, no voy a hablar de sus méritos académicos porque son temas demasiado complejos y no estoy preparado para hablar de eso. Pero nada más para decirles que entre toda su vasta obra, Hausdorff escribió sobre óptica, geometría no euclidiana, sistemas de números hipercomplejos y teoría de la probabilidad. Y todavía no estoy llegando a sus fuertes. Sí, eso es como lo que hacen sus... ¿no? Eso lo hace para divertirse, de hecho, en cosas de teoría de la probabilidad estaba leyendo que
en algún momento escribió, creo que solo 2 artículos o algo así de teoría de la probabilidad, y uno de los rusos, el que tiene los axiomas de probabilidad. Kolmogorov, güey. En algún momento, Kolmogorov, güey, es también otra apestosa, exacto, güey. Sí, En algún momento Kolmogorov utilizó su trabajo de Pues es de los ¿De Hausdorff? Kolmogorov es como la base de la prueba, güey. Sí. Y él solo escribió 2 artículos de teoría de probabilidad, Hausdorff, güey. O sea, ni siquiera se dedicaba a eso. Y creo que trabajó bastante en análisis funcional con Mogorov. Tiene varios libros de eso. Pues son de los más. Pues que la prueba es una chingonería ese güey. Pero su fama la ganó gracias a sus estudios sobre teoría de conjuntos y topología, que era lo chido verdaderamente ese güey. Entre otras cosas, Hausdorff dictó el segundo curso que se conoce en toda la historia de la humanidad de teoría de conjuntos. Solamente, o sea, antes no existía la clase de teoría de conjuntos. Y el segundo curso que existió, que se tiene registro que existió en alguna universidad del mundo, fue Hausdorff. Solamente detrás de el primer curso de Ernest Zermelo, güey. Sí, exactamente, güey. De Ernest Zermelo, de los axiomas de Zermelo-Fraenkel. De Zermelo-Fraenkel, el axioma de elección. ZF. No, te les fallo, güey. Bueno, los axiomas de Zermelo-Fraenkel son como una base así. Es la espina dorsal de las matemáticas. Sobre la que se fundan un montón de cosas de las matemáticas, sobre todo de análisis, porque los axiomas tienen que ver con la hipótesis del continuo y cosas así. No, Zermelo-Fraenkel y el axioma de elección son las bases de las matemáticas, porque justo cuando tú dices sea X en R, ahí está actuando el axioma de elección. Y los axiomas de Zermelo-Fraenkel es el axioma para hacer los conjuntos, el vacío, la cardinalidad y demás. Cuando le pegas en la hipótesis del continuo, es un nuevo sistema que se crea, que es Zermelo-Fraenkel más axioma del hipótesis del continuo, y esas son unas matemáticas nuevas. Todas las matemáticas que hacemos nosotros, la mayoría, o al menos las que hemos visto toda nuestra carrera, están fundamentadas o cimentadas sobre Zermelo-Fraenkel y el axioma de elección. Okay. O sea, prácticamente era Zermelo-Fraenkel es, güey. Sí, nosotros no lo estudiamos. Yo me acuerdo que yo solo lo vi en teoría de la medida. Es como el papá. Pero digamos, todo lo que tiene que ver con la lógica de los conjuntos, que todo lo que utilizamos, lo tomamos de ese güey. De Zermelo. Y sí, te digo, como Hausdorff sabía que había hecho, pero no. O sea, pero que no era así. Pero bueno, Zermelo trabajaba en Göttingen, en Gotinga, güey. Justo en la universidad de la que fue rechazado Hausdorff. Y Hausdorff lo hizo pues cuando trabajaba en su escuela ahí chiquita, ¿no? Ahí en tiempo libre. Aquí en la progresista, güey. Sí, va ahí en sus ratos. Ay, pues voy a hacer conjuntos. Y bueno, entre sus cosas que estudió las ideas de Cantor, que ya hablamos de él en el capítulo 6. De la locura al infinito. Y probó resultados de Borel. Un montón de cosas de Borel. Entonces, él anda metido en análisis, topología, cosas así. Heine Borel, ¿no? Creo que. Heine es otro matemático. Es que es un teorema, ¿no? El teorema Heine Borel que asocia yo le decía la compacidad. Jaime Borel. Jaime Borel se resuelve todo lo de análisis. Por eso me acuerdo por qué decía Jaime, güey. Por Jaime Borel. Pero, Jaime. Por eso lo asocio, pero. Sí. Pero sí. O sea, Hausdorff estaba metido en cosas muy abstractas, ¿no? Cosas muy de análisis. No, que salen de nuestro entendimiento. Nuestro área. Y ni humano, siquiera en la güey. licenciatura lo profundizas. ¿No? Porque son demasiado abstractas, ¿no? Pero, bueno, y pasó la historia, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar. Las elecciones del 5 de marzo de 1933 le dieron facultades casi dictatoriales a Hitler, pues ganó el parlamento, el Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Iba a tener todo el poder sobre todas las decisiones de la Alemania. Aunque no era el presidente ni nada, había un presidente y todo, él prácticamente ya tenía el poder. Ahí los pelos de la burra en la mano, ¿no? Ganó el pan, el pan alemán. Güey, también, todos los que vayan a haber sido nuestros Patreons, güey, van a votar por esos güeyes, ¿no? No importa, o sea, era un chiste, o sea, ustedes donen. Mira, aquí este podcast es apolítico, no se preocupen. Bueno, eso fue el 5 de marzo de 1933. Sí. El 14 de julio del mismo año, de 1933, se declara al partido nazi como la única fuerza política de Alemania. Sí, y ahí acaba con la oposición. Sí.
Un poco antes, el 7 de abril de 1933, entra en vigor la Ley para la Restauración de la Función Pública, que básicamente era una ley que obligaba a los no arios, judíos, obviamente, a retirarse del servicio público. Es decir, todos los que tenían algún servicio en el gobierno, en las escuelas, en cualquier lugar, se tenían que retirar para darle espacio a los arios, ¿no? Sí. O sea, estás hablando de judíos, ¿no? Regresar al pueblo lo robado. Tenía que compensar, güey. O sea, ya es un chiste del PAN, para que vean que no. Claro, sí, es cierto, güey. Es que tiene todo el sentido, güey. Regresar al pueblo lo robado, güey. Pinche madre, sí. Sin embargo, bueno, había unas cláusulas así muy puntuales, pero una de las cláusulas decía que quienes estuvieran en el servicio público desde antes de 1914 podían conservar su puesto, no tendrían que irse, y Hausdorff estaba en ese caso, porque trabajaba, como les decía, entró a Leipzig en 1905 entró. Pero aunque estaba desde antes, sí, bueno, ya. O sea, sí quiero escuchar porque me da mucha curiosidad qué va a pasar. Porque, o sea, ok, sí estabas antes, lo pero van a hornear, sí, no, pues que sigue siendo judío, güey. Es que sigue siendo ¿Lo van judío. a hornear o no lo van a hornear? Sí, no, pues fíjate. Es que está Hausdorff trabajaba en el cabrón, servicio público desde 1905 y entonces a él no le fue aplicada esta ley. Híjole. Para evitar el retiro, ¿no? Porque los tenían que retirar a fuerza. En noviembre de 1934 tuve que hacer un juramento. Todas las personas que no eran arios tenían que hacer un juramento necesario a Hitler, ¿no? Tenían que hacer jurarle lealtad. Lealtad, exactamente. Entonces él tuvo que hacerlo en noviembre del 34. Sin embargo, durante todo ese tiempo, varias veces en sus clases, fue interrumpido por la Unión Estudiantil Alemana Nacional Socialista, güey. Estudiantes sí, no, güey, pero digo, estudiantes que simpatizaban con el movimiento y fueron a chingarlo ahí. Los frena, ¿no? Exacto. Los frena de esa época. Movimiento 1, 2, 3, ¿cómo? 123, güey. Pues sí, güey, básicamente. 132, yo soy 132. 132, güey, no 123, sí. 132. Bueno, para quien no lo sabe, estamos hablando sutilmente de política mexicana. Sí. Pero vamos, no, a ningún lado balanzamos la balanza, ¿no? Claro. Parejo. Es así que el 31 de marzo. Bueno, ya. Pues esas son las juventudes nazis, ¿no? Todos todos son las juventudes nazis. O sea, los Yo-Yo Rabbits de esa época. Exactamente. Él, entonces, en ese tiempo, en esos cursos, los tuvo que cancelar. Porque ya era demasiado el acoso. O sea, él seguía trabajando, pero ya era demasiado el acoso y pues ya tuvo que cancelar los Cancelaba cursos. las demostraciones, ¿no? No, pues literal, curso, no terminaba el curso. No, o sea, pues sí, digo, cancelaba las demostraciones. Sí. El 31 de marzo de 1935, después de 40 años, de 30 años de enseñanza, se le dio el estatus de profesor emérito. O sea, lo retiraron a huevo. Sí, fue de ya. O sea, aunque pasó todas esas cosas, nada más era chingar a los judíos siempre y entonces le tocó a él. Y eso fue sin ninguna palabra de agradecimiento, ni homenaje por su servicio, ni nada, porque siempre un profesor emérito en las universidades de Europa se quedan con su puesto de profesor. Ya no, o sea, ya está retirado y todo, pero él sigue siendo el profesor emérito fulanito de tal. Y puede ir y hacer investigación y eso, pero él ni eso, ya lo mandaron a su casa. Justo por esta cuestión. Bueno, al menos fue a su casa y no a un... Sí, a un horno. A un campo de concentración, güey. Entonces, entre 1935 y 1939, siguió trabajando en su casa. Y ya está a punto de explotar la segunda, ¿no? No, ya es en la el 38, segunda. ¿no? En el del 35, justo en el 35 fue cuando Alemania invade Polonia, pero digamos, desde el 32, 33, ya los nazis ya empezaba el calentamiento, ¿no? Pero el chiste es de que ya es periodo de guerra. Entre el 1935 y 1939 siguió trabajando en su casa por su cuenta y a pesar de no estar en ninguna universidad expandió su trabajo de teoría de conjuntos y pues expandió toda la teoría que tenía, por eso es tan famoso. Y además publicó 7 artículos de topología, que fueron lo que lo hizo aún más famoso ese güey, porque sí era muy muy famoso, o sea, conocido en este tiempo, sí. Era como Terence Tao, o como uno de los Terence Tao de ese tiempo. Pero no en revistas alemanas, pues por su origen judío, estos artículos eran inmediatamente rechazados. Entonces tenía que mandarlos en cartas escondidos al extranjero para que los publicaran en otras, y por eso se conserva. Porque se publicaron en Polonia, en otros países que no fue Alemania. En 1939, Hausdorff le escribió a Richard Courant, que los que estudiamos matemáticas tenemos, bueno,
cuando estudiamos análisis matemático, los primeros cursos de cálculo avanzado, estudiamos un libro de análisis matemático que es Courant, que es justamente este matemático. Hausdorff le escribió a Richard Courant preguntándole por la posibilidad de emigrar a una universidad de Estados Unidos, porque ven que muchos científicos se fueron a Estados Unidos, o a otras universidades de Europa. Justamente. Pues fue el Paper Plants, cuando pues, acá muchos científicos de Alemania, ¿no? Exactamente, el Paperclip. O Paper Planes, no era como... Paperclip porque es clip de papel. Entonces, pero, tristemente, él nunca pudo viajar a otra universidad, nunca se arreglaron sus papeles, nunca se pudo escapar, varias veces estuvo así en la frontera y no se podía ir el güey. No, o sea, como tipo Kiev y como Ucrania y Rusia, así, estaba en la frontera y no podía salir. Sí. De hecho, bueno, ahorita les sigo contando, ¿no? En 1941, ya se iba a acabar ya estaba en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial. Él, su esposa y su cuñada vivían juntos. Él tenía su esposa y estaba su cuñada, la hermana de su esposa. Iban a ser enviados a un campo de internamiento, de concentración, en Polonia, pero logró evitarlo. Más tarde, ese mismo año, o sea, se cuenta, a principios de ese año, le dijeron, no, güey, tú eres judío ya, te tienes que ir al campo. Era en Polonia, ¿no? Más tarde, cuando le iban a quitar sus propiedades, porque se acuerdan que les quitan todas sus propiedades, sus casas y todo. La Universidad de Bonn, donde trabajaba, gestionó para que pudiera conservarlas y pudo conservarlas. No mames, güey, estoy bien estresado con este capítulo. Estoy así rogando por Hausdorff. O sea, sé que ya se murió, güey, ya tiene un montón de tiempo, pero estoy así, güey. Casi. En octubre del mismo año. Murió, güey, no creo que tenga 150 años. Todo eso, o sea, en octubre del mismo año, de 1941, fue obligado a portar la estrella de David, la estrella amarilla en su brazo, en ese tiempo. Bueno, lo bueno que ya estaba de salida a la guerra casi, güey, pero... Y al final de ese año, un día te pueden matar. Se le informó que serían deportados a Colonia, a un campo temporal. Colonia en Alemania, ¿no? En Colonia, Alemania, y luego a un campo de concentración en Polonia. Finalmente, en enero de 1942, o sea, al final se salvó otra vez, güey. En 1942 se le ordenó ir al campo de Edenich, que Edenich era un monasterio de monjas muy grande, que habían expulsado a las monjas y se había quedado ahí, entonces ahí metieron como en un gueto a todos los judíos, a una parte de los judíos, y ese era un paso previo para ir a un campo de exterminio, ya literal, porque en esos tiempos ya estaban los campos de exterminio. Y ya era cuando ya no necesitaban mano de obra, ya. Vámonos. Y aquí es donde bueno, yo leí en varias fuentes, en algunas las mencionan, en algunos no, entonces tómenlo como un rumor, pero dicen que justo ya cuando se iba a escapar, ya estaban en la frontera, o sea, con su esposa, su cuñada, y justo pasó alguna situación que ya no pudo atravesar la frontera, irse y escaparse, ¿no? Y estábamos en enero de 1942. Entonces, en un último intento fallido de escapar, de la suerte que les espera en el campo de concentración, Felix Hausdorff escribe a su abogado esa noche: querido Wolstein, para cuando recibas estas líneas, nosotros tres habremos resuelto nuestro problema de otra manera, en la manera en la que tú repetidamente intentaste disuadirnos. El sentimiento de seguridad que nos has vaticinado una vez que superemos las dificultades de la mudanza aún nos elude. Por el contrario, Edenich puede que ni siquiera sea el final, porque ya los iban a enviar después a otro campo. Lo que se ha hecho contra los judíos en los últimos meses despierta una inquietud fundada de que ya no se nos permitirá vivir en situación soportable. Perdónanos porque todavía te causamos problemas más allá de la muerte. Estoy convencido de que harás lo que seas capaz de hacer y puede que quizá no sea mucho. Perdónanos también nuestra deserción. Deseamos que usted y todos nuestros amigos vivan tiempos mejores. Tuyo fielmente, Felix Hausdorff. La noche del domingo 25 de enero de 1942, Hausdorff, su esposa y su cuñada tomaron una sobredosis de Veronal, un barbitúrico que les quitó la vida durante el sueño. A la mañana siguiente, Hausdorff y su esposa estaban muertos. Charlotte, su cuñada, aún sobrevivió unos días en coma antes de perecer. Wolstein, el abogado de Hausdorff, fue asesinado poco tiempo después en Auschwitz.
Después de su muerte, el egiptólogo Hans Bonnet, ni siquiera era matemático, rescató lo que pudo de los escritos de Hausdorff y al final de la guerra una bomba destruyó la casa de la familia Hausdorff. Sus restos descansan en el cementerio de Poppelsdorfel en Bonn. Le sobrevivió su hija Leonor, que murió en 1992 en Bonn, Alemania. ¿Qué tal, Aquí, No, ya no es- dijo nada, güey. Ya nos quedamos. ¡Qué perro, güey! Ay, güey. ¡Qué perro, güey! Se hizo el silencio. Güey, No es que mames, está bien estuvo cabrón. cabrón, güey. Sí, yo no lo conocía. Bueno, obviamente aquí se acaba el capítulo, güey. Ya, Claro, ya se sí. murió Hausdorff, güey. Pero a mí me llama la atención que... ¿A qué edad murió? No, pues O sea, ya, los ya muchos- grande, o sea, muchos ya años, grande, pero- pues en el... Pues en el 42. Como a los 60 o 70 años, 60. no sé. Y murió por pues, Se voluntad suicidó. propia. Sí, se suicidó. De los Porque que se llevó estaba- la guerra, ¿no? Sí, güey. Justo, te digo que, o sea, si ustedes se fijan, como desde los 30 estuvo así como año tras año eludiendo la Sí, suerte sí, así, sí. hasta que de plano ya no pudo. O sea, de Sí, hecho, porque incluso eso fue lo que pasó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al principio era como de no los vamos a matar, ¿no? Nada más como que va a haber ciertas medidas restrictivas, sí, pero cada vez iban diciendo, no, ahora tienen que darle sus propiedades, ¿no? Ahora se tienen que ir a vivir un gueto, no, ahora tienen que... Ser la mano de obra. Ajá, ahora solo si eres trabajador esencial. Entonces poco a poco iba siendo Sí. más restrictivo, güey. hasta el final, o sea, de hecho Hausdorff es de los tristes casos en los que no pudo salir de Alemania y se murió ahí. Bueno, él se suicidó junto con su... Sí, pero digo, realmente como dice, era inminente lo que iba a pasar y prefirió hacerlo por Exacto, su mano propia, ¿no? A exactamente. padecer en un campo de Ajá, concentración. te digo que Y sí. lo vio venir, güey, porque ¿cuántos no se quedaron como hasta el final esperando de que sí va a haber esperanza, ¿no? De que sí, güey, o sea, no los iban a matar, güey, la realidad es que... De hecho, pasó. cuando leí que cuando se iban a ir a Al campo. al campo donde las monjas habían sido expulsadas, su esposa y su cuñada le decían, no, pues está chido, o sea, vámonos, Ujú. esperamos que pase toda la tormenta y ya, ¿no? Podemos regresar, ¿no? Y Hausdorff, o sea, hay textos que dicen que Hausdorff le dijo, eso no va a pasar, o sea, vamos a ir a Hausdorff y nos van a matar. Entonces, mejor hay que tratar de escapar. Por eso te digo, esa fue la fuente que leí que dijo, vamos a tratar de escapar. Se fueron así a la frontera ese día. No lograron pasar ese día a la frontera y en la noche ya en la desesperación Sí. se mataron. Eso lo que me hace recordar un poco es aquel episodio de que hablaste de Ted Kaczynski, de este experimento, ¿no? De si alguien te dice que le hagas sufrir a otra persona, güey, solo porque son autoridad lo haces, ¿no? Y la gente lo hace. Sí, güey. Sí, pues, y digo, también bajo ese argumento muchos soldados nazis se justificaron todo lo que hicieron, güey. O sea, muchos soldados y científicos nazis dijeron, es que yo solamente seguía órdenes. Entonces, Ajá. bajo ese estandarte, justifican todas las torturas que hicieron. Que claro, muchos seguros sí lo hicieron por esa razón, pero pues también no, que la mayoría de También, güeyes también hay que enfermos. entender que hubo un adoctrinamiento. Sí, güey, o sea, realmente cabrón. no lo estaban haciendo en contra de su voluntad. O sea, Claro. y no sé, güey, está bien triste. el Sí, no, capítulo está de muy triste Hausdorff. porque ese güey era una persona muy fecunda. Ajá. Académicamente era muy fecunda y se ve que era muy chido. Bueno, él tuvo, como les mencioné, ¿no? Él tuvo una hija Ajá. y su hija y él se tuvieron que separar. Su hija tuvo un esposo que era alemán, que no era judío ni nada. Y él la dejó irse Y- mejor para que... Y se tuvieron que separar y entonces su hija sí sobrevivió, por eso se acaba de morir, bueno, acaba de morir hace 30 años, güey, pero No, güey, pero- en el 60 murió, ¿no? no, su hija en el 92. Ajá. O sea, la hija de Hausdorff se murió en el 92, o sea, ella sí sobrevivió todo y a la guerra y todo eso, pero ella ya no vio a sus papás. De hecho, No, y también buen pedo de la universidad, güey, o sea, que hizo Sí, lo lo posible protegió, para... güey. Hizo hasta donde exacto, pudo hasta donde para... para salvar a Hausdorff, sabía de su valía, ¿no? De Félix y Ujú. pues también el aprecio hacia la persona, No, y ¿no? no, y no solo era apreciado en el mundo de las matemáticas, como ven, o sea, en otras áreas de la Sí. ciencia era apreciado que la gente, o sea, por este egiptólogo que no tenía nada que ver con las matemáticas, fue A a correr a buscar buscar su casa, todo, ¿no? ¿no? A los papeles. De hecho, dice que después también bueno, el esposo de su hija, Ujú. ¿qué es? Ujú. Bueno, Alemán dijiste que era, Alemán pero no dijiste dijiste sí, que... sí, no, pero digo, el parentesco, no me acuerdo cuál es, Su yerno. su yerno,
tuvo que vender su biblioteca de Hausdorff para sobrevivir, ¿no? O sea, sus libros de matemáticas y todo eso. Y que ahí apenas se alcanzó a rescatar un manuscrito de su obra más importante de Hausdorff, y eso está en la Universidad de Bonn, Alemania. Pero nada más que lo que publicó. O sea, claro, se perdieron un chingo de cosas, porque te digo, después le cayó una bomba a su casa y chingos. Sí, o sea, pareciese pues que todo se acomodó. Es que hasta ahora es donde yo creo que actualmente si estallara un conflicto o algo así, yo quiero pensar que ya existen como más reglas, ¿no? De, güey. Y las cosas ya es más digital. Ahorita las cosas digital. O sea, por ejemplo. Yo siento que ahora sí se tomaría como más en cuenta. Una cosa es la guerra, güey. Y la otra intenta esas pues cosas. No, pues ves la medallista olímpica, ¿no? Que falleció ahorita en Ucrania, ¿no? Sí, sí. Que ahora con la medallista de matemáticas, exactamente. Cierto. Falleció. O sea, no, güey. O sea, realmente la guerra no tiene. No, o sea, de que raza, güey. Pero. No, y ahí en los show notes, bueno, por ejemplo, ¿no? En los show notes les voy a dejar ahí la tumba, ¿no? Te dice Félix Hausdorff, fulanito de tal, doctor en matemáticas, de no sé qué. Y en Alemania, no sé, yo supongo que en Bonn, pero no sé exactamente en qué ciudad, hay una calle que se llama Félix Hausdorff. Y abajo dice, Félix Hausdorff, que sufrió los errores de la guerra, era un doctor en matemáticas judío. Fíjate que ahorita me estaba acordando, no sé dónde lo vi, pero creo que hay una parte en Alemania donde en las paredes ponen como aquí se mataron a tantas personas, ¿no? Pues es que sí, la historia alemana... ¿Sabes que eran juguetones? No, pero a lo que voy es que los alemanes actualmente no se permiten olvidar, güey, o sea, y sí... No, güey, que no lo olviden, no, pero a lo que voy es que... ¿Por la tercera o cuál? No, pero a lo que voy es que Estados Unidos se permite olvidar un montón de invasiones y guerras que ha hecho y fingen que nada pasó, güey, y Alemania no, Alemania sí es un recordatorio constante para decirle a su gente... Fuimos unos idiotas y unos... No, sí, o sea, ellos sí lo mantienen, pero pues... triste. O sea, sí pero bueno, al menos se pudo recuperar unas partes de su trabajo, ¿no? Sí, no, digo, a mí lo que más me impresiona de este caso es el final trágico que tuvo, claro. O sea, que sucumbió a la desesperación, dijo, no mames, o sea, si no me mato, me va a ir peor, sí, güey. ¿no? O sea, es una mejor suerte matarse. Sí, güey. Pero además el cuate era una persona brillantísima, o sea, sabía de todo. Pues fue tan brillante que supo mejor hacerlo a él que esperar, ¿no? Y pues... No ingenuo, güey. Lo que quiero decir es que se ha chingado una Félix Felicis para tener suerte y no morir. Sí, sí, güey, no. Se hubiera chingado, sí. No, varias Félix Felicis. Que se parece, por su historia parece que se echó varias, ¿no? Sí, o sea, pues, no, pues pero ese se le acabó la pócima, exactamente, se le acabó la suerte al final y ya, sin más mal. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque igual mejor se adelantó a lo que podía haber sido, ¿no? Es que sí era un albur, ¿no? O podían sobrevivir y decir, no, Hausdorff murió tranquilamente en su cama en el 55, ¿no? O sea, pero como buen matemático vio lo que sí, iba a pasar, vio las probabilidades y dijo, vio que la serie iba a converger. Y sí, vio que viera dónde iba la convergencia. La convergencia de este conjunto es cerrado. Es uniforme, güey, como que no. Sí, güey, dijo este conjunto es cerrado, acotado y ya. Todo. Y pues este fue el capítulo de hoy, ¿no? Pues la neta, fíjate que sea Hausdorff tristes son porque al final si nos quedamos calladitos, ¿no? Sea Hausdorff que no pertenece a la tierra, ¿no? Sí. Pues triste, pero un buen capítulo. No, una historia que no. Y obviamente, o sea, estaba leyendo esto y te encuentras con historias de la guerra que dices, no mames. Claro, o sea, obviamente la guerra toca a cada persona que está involucrada en ella, ¿no? Pero digo, en el mundo de las matemáticas no sabemos este pedo, güey. O sea, nos quedamos con, sí hizo teorema Hausdorff y no sabemos que fue una persona y sufrió y se desesperó y le fue de la chingada, güey. Y se suicidó al final del día y no por problemas así más. Y esta parte también de nadie sabe qué es lo que... ¿Qué otras cosas podría haber desarrollado si hubiera tenido más tiempo, no? O si no hubiera estado envuelto en toda esta cuestión de la guerra. Sí. Pues ahí les voy a dejar en los show notes su carta de suicidio. Ahí, o sea, se conserva todavía su carta. O sea, la que le mandó al abogado. La que le mandó al abogado. ¿Como Taniyama? ¿También escribió su carta? Sí, pues esa es la que le dio a su abogado, o sea, esa es su carta de suicidio, es lo último que se conoce. Para algún episodio del podcast vamos a vamos a hablar de matemáticas y más fuerte, más de la que ya hay. El Día de Muertos, güey. Cartas de suicidio. Pues para el próximo Día de Muertos. Cartas de suicidio de matemáticos, ¿no? Sí, güey, sí. Para el próximo Día de Muertos ya tenemos temas. Bueno, pues, y además les voy a dejar también, o sea, no solamente su carta de suicidio, hay otros manuscritos que se conservan donde se ve
cómo él empieza a desarrollar notación que ahorita nosotros usamos así súper Normal. fácil. Por ejemplo, los diagramas conmutativos estos de flechitas, Nether, ¿no? Los que ocupamos para traer de grupos, ¿no? Exactamente, pues eso ya se ve desde Hausdorff, que él también los usa. O sea, de hecho él los empezó a usar. Sí, porque por todo el 815 todos se ocupaban, 840 por ahí, apenas empezaban a esa anotación. Sí, muy chido. Pero sí, una persona muy brillante y pues terminó trágicamente. Pues, yo me disocié para no llorar. Yo me disocié para. Se acabó su cerveza, güey. Yo me pude jugar con cosas porque dije, no llores, no llores. La lagrimita, güey. No, sí está triste, güey. Está feo. Pero bueno, sus redes sociales, chicuelos. Pues a mí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Al podcast lo encuentran como @porcontradictio. Si llegan hasta este punto y están en YouTube, por favor denle suscribir. Primero se secan las lágrimas y después se suscriben. Así entre lágrimas. Luego siguen llorando. Sí, entre lágrimas, por favor, suscríbanse, comentan. Y si lloran, pues pónganos ahí en los comentarios qué triste capítulo, yo sí lloré. No, pues que pongan a ver un hashtag, a ver qué se les ocurre. Fuerza Hausdorff, ¿no? O algo así. Hausdorff te queremos, ¿no? Si llegan hasta este punto, pongan los comentarios de YouTube. Hausdorff te queremos, ¿no? Estaba escribiendo el capítulo, no mames, sí estaba así bien triste llorando casi ahorita. No mames. Sí pasa, güey. Sí pasa que acabas de escribir un capítulo. Bueno, a mí sí me ha pasado que acabo de escribir un capítulo y sí así de, ay, güey. No, sí se me ha salido una que otra lagrimita cuando escribo capítulos, ¿eh? Entonces, pues, si llegan hasta este punto, pues hay que hacer, ¿no? Y pongan en los comentarios, te queremos Hausdorff, ¿no? ¿Cómo ven? Gostei. Sí, a mí me encuentran en todos lados, bueno, no en todos lados, pero al menos en YouTube como Matt Whammer. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Matt. Y pues bueno. Nos vemos la próxima semana. No hagan guerra.